Bueno, recording in progress. ¿Están viendo acá? Es una placa con una galletita de jengibre. Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, esto acá dice como título programa de educación sexual, aprendamos sobre la sexualidad, y si van a ese código QR que se llama Read Me More, aparece, bueno, esta fundación que se llama Is Pronouns Metrosexual, que es una organización que trata de difundir y, bueno, todo lo que tenga que ver con conocimiento de información sobre diversidad sexual. Ahora, una de las cosas que va a valer la pena poder pensar que la identidad de una persona en torno a lo que tiene que ver con la sexualidad, ya no está circunscripta solamente a sus genitales. Acá están viendo mi cursor dando vuelta en los genitales. Sí. Fenómeno. Sí. Hay algo para poder pensar en los genitales de la persona, hay algo para poder pensar, saber de la dimensión de cómo la persona se autopercibe, hay algo para poder pensar en las personas de cómo es su deseo o con qué se erotiza, y hay algo que tiene que ver con esta línea punteada que está acá, que es cómo se expresa. Entonces, es muy probable que pensando en los modos de entender la sexualidad de mediados del siglo XX, por ejemplo, imagínense 1950, 1920, había como un paquete, dos cuerpos que tenían dos combos, y pensar que se le decía mujer a quien tenía vulva y se autopercibía como dentro de lo femenino, y como varón u hombre a quien tiene pene y escroto y se autopercibe como varón. ¿Me van siguiendo? Ese combo, cuando uno dice mujer, está diciendo un combo entre genital y identidad de género. Que en ese caso, vulva, mujer, se le dice cis. Pene y varón también se le dice cis. Varón cis o mujer cis implicaría que es una persona, una mujer cis, alguien que se autopercibe como mujer y sus genitales son vulva. Cuando se hay que poder pensarlo eso, mujer y vulva es lo que socialmente se espera que una persona sea. Pero hay gente que no le pasa esto, y ahí aparecen las realidades trans. Entonces, para poder pensarlo, fíjense en esta línea que dice acá, sexo biológico. Hoy actualmente se trata de no hablar más de sexo biológico, se le dicen genitales, y va todo un espectro que va desde los genitales de hembra, que para el mundo médico sería vulva completa, con clítoris, vagina, labios mayores, labios menores, cuello uterino, útero, trompa de falopio y ovarios. Eso sería como el fenotipo hembra, e incluso iría con los cromosomas 46XX, y sin ningún tipo de, digamos, inconveniente genético o en genes. Y en macho, del otro lado del espectro, sería estos genitales de pene, o pene completo, escroto con testículos dentro del escroto y siendo dos, que tiene conductos deferentes, que tiene próstata, bueno, que tiene glande y y que eyacula y que tiene los cromosomas 46XY sin ningún tipo de inconveniente genético. A eso se le dice macho. Ahora, en el mundo de la realidad, machos y hembras seguramente serían la mayoría, pero hay todo un espectro intermedio que se le dice intersexual. Esta categoría se le dice categoría corporal de la identidad. La categoría corporal está determinada por los genitales. La intersexualidad ustedes capaz lo conocen como hermafroditas, pseudohermafroditismos, y va desde tener una mutación genética hasta tener genitales evidentemente ambiguos o indeterminados. ¿Me van siguiendo ahí? Algunas son cuestiones... Sí. Ahí en lo biológico se sigue diferenciando los caracteres sexuales primarios de los secundarios, y los secundarios tienen que ver con la expresión hormonal, ¿sí?, sobre las distribuciones del vello, conformación muscular, etcétera, etcétera. Así que en todo ese aspecto
en lo biologista se limitaba, y lo de pseudo-hermafroditismo o hermafroditismo tenía que ver con la diferencia en la genitalidad genital, ¿sí? Y la expresión en el resto de los caracteres secundarios. Exacto. Incluso para que se den una idea, ¿ustedes conocen la palabra hipospadia? ¿Le estudiaron No, eso en embriología? no, Bueno, ya no. lo van a ver, pero hipospadia es cuando un pene, el meato urinario, que es el agujerito por donde sale el pis y el esperma, todos los glandes les tendrían que tener apical y central. Pero ¿qué pasa si no lo tiene en la punta y en el centro? Y lo tiene un poquito más corrido, como por ejemplo por debajo, en el glande, pero por debajo de lo que sería la punta del pene. Eso se llama hipospadia, y la hipospadia es una intersexualidad. Tiene pene completo, sí, pero tiene agujerito corrido. Eso es parte de la intersexualidad. Actualmente está considerado eso. Cuando uno considera a toda la población del mundo que no es ni hembra completa ni macho completo, ¿saben qué porcentaje se han encontrado a nivel mundial? Ni idea. No. El Diga, diga. 2% de la población cursa o tiene una intersexualidad. El 2% de la población. O sea que si, por ejemplo, hoy fuésemos 100, dos de nosotros seguramente tengamos una intersexualidad. Y capaz hasta no lo sabemos. Pero fíjense, si hay que ponerle como un paralelo acá en comparación con otra situación mundial, es la misma cantidad de pelirrojos y pelirrojas en el mundo. ¿Me van siguiendo ahí? Cada vez que el 2% de la población mundial es pelirroja. Así que es la misma cantidad, no es tan infrecuente esto, como realidad corporal. Vamos ahora con lo que sería... Sí. Hago una pregunta, Pava. Considerando que, bueno, o sea, lo poco que sé de la comunidad LGBT+, como que trata mucho acerca de la orientación sexual y la expresión de género, ¿el término de intersex está incluido dentro? Porque es como mucho más biológico y no Sí. tiene nada que ver con... O sea, ¿está incluido? Sí, está incluido. De hecho, fue cuando el colectivo LGTB que nosotros conocemos se fue como consolidando y agrupándose. ¿Saben quiénes empezaron como a agrupar primero y se visibilizaron como grupo político? Le doy una pista, empieza con G. Oh, Los gays. Los gays empezaron como a aglutinar, a aparecer en la revuelta de Stonewall, etcétera, etcétera. Pero hoy hay registros que dicen que son las lesbianas que se han organizado primero. Lo que pasa es que quedaron por debajo del radar del patriarcado. Porque como las lesbianas a veces ni siquiera se dan cuenta de quiénes están, se han organizado muchísimo antes respecto a esto. Entonces, bueno, el acrónimo LGBT, sin querer queriendo, fue incorporando más letras a medida que fue tratando de visibilizar determinado colectivo. Y la I fue una de las últimas en incorporarse. Esa I no es de bisexual, es de intersex. La palabra lesbiana es mucho más vieja que la palabra gay, por empezar. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos ahora a algo que... Sí. Yo tengo una duda, porque ahí estaba mencionando los genitales. Con respecto a las mamas, a la nuez de Adán, al vello, al grosor de la voz, todo eso, ¿entra Sí. también en sexo biológico? Hay algunas personas que dicen que sí y otras personas que dicen que no. Porque de hecho lo pone un poco en tensión, decir si las mamas son órganos sexuales u órganos, y aquí significa órgano sexual en sí, porque si está en función de lo reproductivo o si está en función del placer, si es en función del placer, todo mi cuerpo es sexual entonces. ¿Me siguen? Pero Por ejemplo. las especies que tienen dimorfismo no solamente lo tienen con sentido, o sea, tiene un sentido reproductivo en todo caso el dimorfismo de atracción entre individuos de la especie, pero no está expresado nada más que en lo genital, que tenga las plumas marrones o azules o la cola muy grandota, ¿sí? Todas las especies que tienen nuestra especie también tiene un dimorfismo, y ese dimorfismo abarca partes del cuerpo que no tienen que ver con lo genital Como por ejemplo las mamas, digamos, ¿no es cierto? Acá sería como la pregunta. Pero sí, por Las ejemplo, mamas tienen una respecto función nutricia, aparte, fundamental,
que se la ve por ahí disminuida con lo sexual, ¿no? Que es la función nutritiva de alimentar a la cría. Ahí, digamos, el énfasis sí se hace con respecto a lo que sea lo sexual de lo genital, ¿sí? Lo que sí probablemente ustedes en la última línea que dice acá, orientación sexual, tengan que estar representado por el corazón, la tengan un poco más clara y casi todos los cuadritos estén completos. Orientación sexual se le dice entonces a la inclinación y el deseo que uno tiene con respecto a alguien, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con quién yo me erotizo, con quién yo me enamoro, con quién yo hasta tengo sueños eróticos con esa. La orientación sexual no es algo, la orientación sexual tiene que ver con esto del deseo, por eso se le puso acá en el occidente el tema del corazón. Y también aparece como en este dibujo un espectro que va del extremo, que se llama heterosexual, que implicaría el deseo por la diferencia, a la otra punta, que sería el deseo por lo igual, que acá está puesto como homosexual, y han puesto barra lesbiana por la militancia de poder decir, visibilicemos a la lesbiana, porque cuando uno dice homosexual, todo el mundo piensa en lo gay, digamos, y a la lesbiana otra vez quedó invisibilizada, por eso le pusieron barra lesbiana. Y en el medio le han puesto estos tres términos que vimos en el Tutti Frutti, como el bisexual, que sería el deseo o la parte de erotizarse o enamorarse de tanto personas de mi mismo género como de género diferente. Asexual se le dice cuando directamente el deseo no pasa por pareja sí, pareja no, o erotismo sí, erotismo no, no pasa por ahí, es un tipo de militancia diciendo corrámonos de todo esto, se parece como al no binario, pero en la orientación sexual, y pansexual, el prefijo pan en griego significa todo. Todo significaría que se enamora, se erotiza de la persona, no de un género o de un genital en particular. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, Pero sí, debería estar del lado entonces de heterosexual, porque si se enamora de todo, porque si queda de homosexual parece con solamente el mismo sexo. claro. Pero le pasa que heterosexual significaría que en principio me erotizo, me enamoro o sueño con personas que son diferentes a mí. Y pan incluye lo diferente, lo mismo, como que en realidad es una categoría de que aparece el deseo puesto en la persona distintamente de sus genitales y su identidad de género. Eso sería lo pansexual. La diferencia con asexual es que asexual dice esta categoría a mí ni siquiera me cierra. Orientación sexual, sácame de acá. No pasa el mundo por estos lugares, digamos. No quiere decir que no se enamore de alguien que es asexual. Hay una categoría dentro de la sexualidad que se llama demisexual, que dice que es la persona que en realidad le aparece como el deseo el deseo cuando se enamora de alguien. Ahí le aparece como ese erotismo, si no, no le aparece. Alguien dijo profe. Profe. ¿Ya? Perdón. No, No, iba a la primera aclarar sí que es. pansexual, aclararlo por ahí, que excluye los niños, ¿no? Y los animales. Y animales, claro. Por ejemplo, una persona, si yo digo, bueno, yo Federico, me gustan las chicas, me gustan los chicos, me gustan los intersex, me gustas vos porque sos persona, me encantás, Ale Mercado, no sé, ¿qué tenés en la bombacha? No sé cómo, Marco, te autopercibiste, te juro que estoy recontra enamorado de vos. Y bueno, eso probablemente esté teniendo un deseo pansexual. Y de hecho, capaz, supónganse que si me enamora de Ale Mercado, perdón, Ale, que te tomo así de ejemplo porque sabemos que estamos como en esa confianza entre docentes, digamos, ¿cierto? Y que yo tengo pene y vos tenés vulva, yo me autopercibo como varón, vos como te autopercibís como mujer, nuestra pareja, ¿de qué tipo es? No te lo pregunto a vos, Ale, a la concurrencia. Heterosexual. Heterosexual, porque vamos por la diferencia. Ahora yo con Ale me recontra peleé, porque ella me metió los cuernos y yo me quedé recontra despechado, pero me dieron 2 meses y ya me enamoré
de ese de anteojitos, que le falta un poquito de pelo, Con voz de locutor. Con voz de locutor. No, mira, está pensando en otro, que es jefe de terapia intensiva, tiene pene, se autopercibe como varón y siempre tiene esa cadencia futbolera, así. Un día me dijo que era el Messi, que, me enamoré de Germán, digamos, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, y Germán me da bola, y bueno, empezamos a tener un amorío. ¿Qué onda? ¿Nuestra relación de qué se trata ahí? ¿Homosexual? Homosexual masculina, sí. Ahora, vos que animaste a contestar, Milagros, pero vos dirías que yo soy homosexual. Si yo mirás mi historia para atrás, ¿yo tengo una orientación sexual exclusivamente homosexual? No, sería bisexual porque le gusta. Claro, tengo un antecedente ahí, digamos. Bueno, claro, cuando uno va definiendo la propia identidad, también mirando el proceso histórico. Hay gente que es monogámica en serie, pero va teniendo gestión varón, gestión mujer, gestión varón, y probablemente si mira para atrás, no podemos decir que es heterosexual exclusivo, capaz es bisexual. Hay que ver si la persona esa se lo banca. ¿Cómo vamos? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre pansexual y bisexual? Mira, ahí corto entonces la transmisión. Porque ¿quién me lo preguntó? Yo. Uy, profe, ¿puede volver a ponerla después? Que tengo una duda con eso. Vamos de vuelta. La diferencia, esa es re linda, la pregunta que me hiciste, porque, a ver, ahí se ve el muñequito. Sí, sí. La diferencia, vos saben que yo también tuve esa duda y me tuve que meter en foros para poder entender que porque sabe que hay pica entre la bisexualidad y la pansexualidad. Pica porque se critican entre ellos, como diciendo, vos, ¿qué te das de moderno que te decís pansexual si en realidad tal cosa y tal otra? Hay mucha pica entre todas estas categorías, y no crean que las letras están unidas por la afinidad, están unidas por el horror. El acrónimo está unido por el horror, después alguien me va a tener que contestar por qué. Pero, ¿qué creen primero que nació como término? ¿Bisexual o pansexual? Bisexual. Bisexual. Las bisexuales que se llaman de la vieja guardia dicen, mira, nosotros nos erotizamos, nos enamoramos y soñamos con gente tanto de nuestro mismo sexo como de sexo de otro sexo. Pero también nos hemos erotizado y hemos deseado y soñado con gente trans. Y no por eso perdimos nuestra chance de ser bisexual. Entonces la gente pansexual le dice, mira, todo bien, entonces cámbiate el nombre, porque el prefijo bi significa dos. Y vos te estás incluyendo a gente trans, entonces habría como lo masculino, lo trans y lo femenino, entonces ahí no tendría que ser trisexual. Y bueno, sale del binario. Claro. Exacto. Entonces, yo creo que tiene que ver con el binarismo. Hay gente que puede tener preferencia por ambos sexos, pero ser muy heteronormativa, ¿sí? Y no aceptar a lo que, digamos, no respeta la heteronormatividad. Puede ser bisexual, pero no aceptar lo no binario. Totalmente. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar, permítanme hablar en jerga, disculpen si ofendo, pero si lo tengo que hablar como así entre muchachones, como decía mi abuela. Y mira, yo, qué sé yo, puedo coger con chicas y chicos, pero trans, a una traba no te la toco ni con un palo, te dicen. Pero dicen, no es de mala onda, es cuestión de gusto, no tengo nada contra esta persona, pero no te la toco la traba ni con un palo. A mí dame una chica común, dame un chico común, bueno, eso está hablando de binarismo y probablemente su historia sexual venga ligada a la bisexualidad. Pero esto es como uno mira desde afuera, hay que ver la persona que va sintiendo de sí misma. Ahí, colega, te pude aclarar la diferencia entre pan y bi. Sí. Bien. Bueno, Profe, ahora, ¿puedo decir cómo lo definiría yo, la diferencia? a ver. Bueno, bisexual en realidad es un término más amplio. Entonces, pansexual está dentro de la sombrilla, digamos, que sería la bisexualidad. Que hay muchos otros conceptos como bisexual, etc. Entonces, bisexual sería que te gustan
personas de tu mismo sexo u otro, que Sí. podría ser 2 o podría referirse a más. No solo se refiere solo a femenino y masculino. Y pansexual es que te gusta personas de tu mismo género u otro, pero indiferentemente de su sexo, su género de preferencia. Eso Y sería todos a como- la vez también. Y todos a la Y vez todas a la también. vez. Bueno, Podría ser que una persona pansexual le guste estar con más personas a la vez o solo con una, eso ya va en cada uno. puede Eso ya ser, va aparte sí. igual. Sí, Amaya, te puedo decir que si tengo que poder leer cómo vos entendés a la bisexualidad, estarías como dentro de la vieja guardia. Más allá de eso, sepan que todo esto que tiene que ver con la identidad sexual de lo que somos parte cada uno y cada uno está construido, vaya pensándose cada uno. No les vamos a pedir que se declaren, que digan, a ver cómo son tus genitales, a ver cómo es tu identidad. Acá nadie tiene que declarar nada. Pero vayan pensándose cómo fueron construidos ustedes respecto a esto. Sepan que esto tiene una relativa novedad en el mundo y en Argentina sobre todo, conceptos que se construyen y se destruyen a la vez. Es como que estamos viviendo una ola y estamos en la cresta de la ola en donde se está rompiendo la ola todo el tiempo y armándose cosas nuevas. Entonces, lo que vos traes, por ejemplo, Amaya, puede ser que sea algo que se esté formando ahora. Sin embargo, yo lo vengo leyendo como una definición en donde la gente pansexual diría que es un término paraguas, ellos que son término paraguas, y adentro tienen lo homo, lo hetero, lo bi y lo a. De todas maneras, hay gente pansexual que te dice, ni a palo somos paraguas de un carajo, porque nosotros nos enamoramos o cogemos con la persona, no nos importa ni sus genitales, ni sus corporalidades, ni su identidad de género, no nos importa eso, nos importa, bueno, lo otro. Pero, profe, Yo- si no te importa eso, o sea, ¿por qué ¿Qué estarías con la orientación? persona sexualmente? Porque te gusta. Porque Claro, te pero gusta si te como gusta, puedes persona. estar con la persona. Te gusta la Claro, personalidad, te gusta la... sí, incluso Pero me gusta su considero que vulva, para pero involucrarte sexualmente te tiene que gustar. sí, y te realmente erotizás esa con la persona. vulva que No tiene esa persona necesariamente. o que tiene o incluso sus genitales ambiguos. Es como que te erotizás igual. Pero, por ejemplo, hay gente que los genitales ambiguos no te erotizan nada. ¿Entendés? Entonces uno va medio seteado desde ese lugar, digamos. Por eso dicen, nos enamoramos o nos erotizamos con la persona independientemente de sus genitales o de su identidad de género, digamos, ¿no? Yo Significaría creo que probablemente en breve esta misma diapo, en vez de tener 4 dimensiones, va a tener 5, porque la cuestión de erotizarse y enamorarse no son siempre la misma cosa, no. y esto también la monogamia o la poligamia o el poliamor, digamos, son cosas distintas y pueden estar divorciadas. O sea, puede haber alguien que prefiera y se erotice más con lo grupal que con lo individual. Y además está en estas relaciones humanas que están relacionadas con lo erótico y con el amor, también en el sentido de posesión, que complica bastante las cosas, digamos. Algunos no tienen eso, no tienen pertenencia o sensación de poseer a alguien, y otros lo tienen muy fuertemente marcado. Esa quinta dimensión que alguien la ubicaría con el corazoncito también, no es lo mismo que la preferencia, lo erótico, la preferencia. Totalmente, sí. De hecho, por ejemplo, la categoría de poder agrupar la orientación sexual, que es lo que tiene que ver con quién me erotizo, de quién me enamoro y con quién sueño en el sentido de lo romántico y de lo erótico, es una clasificación de Kinsey, el biólogo, cuando tuvo que hacer sus encuestas y tuvo que empezar a buscar data respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿saben lo que dijo respecto a Kinsey? ¿Ustedes vieron la película o leyeron el informe Kinsey? Fue revolucionario en el 60, él como biólogo, entomólogo, ¿no? Maru era bichólogo. Sí, entomólogo. De insectos, digamos, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, se sí. tomó como el laburo de poder conocer en confianza y bajo, entrevistas que después, con el compromiso de anonimizar, poder explorar la sexualidad humana. Y pudo
poner, digamos, a entender que había gente que era heterosexual exclusiva, acá arriba, y gente homosexual exclusiva. Y se encontró con una sorpresita. Exploró primero varones cis de la época, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje del 100% de todos ellos creen que encontró en los 60 homosexuales exclusivos? O sea que toda su vida tuvieron la orientación sexual homosexual. ¿Qué porcentaje? Muy mínimo para mí. ¿Cuánto? Tirá, apostemos. 2%. Epa, Sí, un para mí poquito más. 60. No, 60, miércoles. 10%. No, 3% encontró. Ay, Homosexual exclusivo. casi. En el ¿Viste? palo. Ahí, en el palo. Tienen que pensarlo así. Una persona que tiene 70 años le preguntás, che, ¿vos de quién te enamoraste? ¿O con quién cogiste? ¿O de quién te erotizaste? ¿O con quién soñaste? Solamente 3% pudo decir siempre con varones. Siempre, nunca con mujeres. Y heterosexual exclusivo. Heterosexual exclusivo. ¿Cuánto? 78. No, ¿Puede ser 70 y pico. 78. puede ser homosexual exclusivo, pero haber estado con mujeres igual y que seas homosexual exclusivo de la misma forma? ¿Cómo, Meli? Perdón, no te escuché. Que, tipo, escuchando algunos relatos de personas homosexuales, cuentan que cuando, tipo, que tuvieron como relaciones súper serias con personas de otro sexo y se identifican como sexuales exclusivos, pero nada, tuvieron tipo sus experiencias, entonces, Bueno, o sea, cuenta igual. No cuenta porque acá en este estudio era como yo te miraba, no como vos te autopercibías. Entonces, pues sí, bueno, soy homosexual exclusivo, pero si tuviste antecedentes con mujeres, como yo como varón, como mujeres, y ya no sos homosexual exclusivo. Pero de heterosexuales, Brisa, yo quería sí. preguntar, porque algunos casos, como dice ella, es de gente que, por ejemplo, un hombre que se casó con una mujer, estuvo toda la vida, pero jamás la amó, ni jamás la atrajo sexualmente, porque en realidad era como una fachada, porque como que no salió del closet. Ahí no sería igual, claro, tuvo hijos, pero... bueno, algo del no cuerpo se puso en involucra, juego, ¿no? digamos, ¿no es cierto? Sí, se lo trae como heterosexual, igualmente. Por más que bueno. después, cuando salió del placar, dice, no, mira, siempre fui homosexual, pero estuve en el placar. No tuve la valentía de salir. Bueno, heterosexual exclusivo, esto fue el escándalo en Estados Unidos. ¿Saben cuánto encontraron? Heterosexual exclusivo, 5%. 5% heterosexual exclusivo. O sea que de todos los que estamos acá en esta sala, que somos 105, 100, solamente 5 en su historia tienen de heterosexualidad exclusiva. ¡Chan! Esto fue un escándalo. ¿Cuándo salió eso? Esto fue el informe McKinsey, fue cerca de los 60, y después se hizo un repique en los 80, no me acuerdo bien el año, y salió igual. Salió exactamente igual de todo en población de Estados Unidos, varones. Y lo que dijo entonces la escala Kinsey dice que en realidad de heterosexual exclusivo a homosexual exclusivo aparece una especie de pirámide que se va invirtiendo, en donde la gran mayoría de nosotros hemos tenido historias heterosexualmente preponderantes, hubo homosexualmente preponderantes, y muchos bisexuales, historias bisexuales, o sea, mirándome a mí en la historia. Entonces, una cosa que trajo Kinsey dice, hay mucha careteada acá, porque una cosa no es tanto lo que uno dice ser, sino lo que uno es, porque a la hora del confesionario, o a la hora de poder hablar en el secreto, en la confidencialidad, aparece esto. Entonces, esto es lo que quiso traer sobre la dimensión humana. Pareciera que lo normal es una rareza ser heterosexual exclusivo, ¿no? Es una rareza ser homosexual exclusivo. Esto dijo Kinsey. Quiso hacerlo con mujeres. Explorar mujeres. Le dio igual. También alentó al bichólogo, digamos, ¿cierto? Y el número de casos es importante, ¿eh? No era que encuestó a 100 personas. Recorrió América, a Norteamérica. Bueno, eso respecto a orientación sexual. Vamos de la galletita de jengibre a lo que es identidad de género.
Identidad de género, esto tiene que ver con cómo cada uno se percibe en torno a las categorías de género. Las categorías de género implicaría que el mundo de Occidente, ¿qué es lo que entiende el mundo de Occidente? Que es ser mujer y qué es lo que entiende ser varón. Y no solamente con sus atributos, que significaría cómo se ve, sino también con sus roles en la sociedad. Entonces, respecto a la identidad, uno si cierra los ojos y se quiere sincerar, empieza a poder pensar, y bueno, en una punta está de la identidad de género mujer, y en la otra identidad, en el otro extremo, hombre. En el medio, acá pusieron la palabra genderqueer, pero en Argentina se llama transgénero, en donde aparecería una persona que, de los dos géneros que construyó Occidente, tiene una mezcla de todos esos componentes o ninguna de esas mezclas. Entonces, una de las cosas que sí es importante pensar o entender de identidad de género es que básicamente es cómo la persona se autopercibe a sí misma. Nadie va a poder decir entonces que una persona es mujer, sino que lo tiene que poder decir ella misma. ¿Me siguen? Por ejemplo, yo asumí que Alejandra Mercado es mujer, porque en realidad es una presunción de género. Anotate esta palabra, colega, anótatela. Presunción de género es esto de, ni le pregunté a Alejandra Mercado, pero dije, mira, es bonita, está maquillada, tiene aros y re brillantes, tiene lápiz labial, pelo largo, y tiene una pashmina, no sé, una camisola, los anteojos está con la recontra onda, para mí es mujer. Porque lo que dije en mis representaciones sociales, para mí eso es ser mujer, ¿no? Y encima para cómo, mira, me está mostrando su mano izquierda con un anillo, tiene el dedo podrido del izquierdo, tiene una alianza, o sea que no solamente es mujer, sino que está casada, y seguramente, debe ser heterosexual, debe estar con un varón cis, digamos, ¿cierto? Y debe haber sido reproductivamente exitosa, con lo cual debe tener varios hijos e incluso nietos, digamos. La categoría mujer incluiría que Alejandra es excelente cocinera, muy buena ama de casa, es sumisa y calladita, va a reírse de cuanta pavada diga un varón, y se va a quedar sin ningún tipo de profesión más que ser una buena ama de casa. Eso es lo que implicaría el paquete completo de ese tipo de identidad. Sería parte del estereotipo. Alguien habló del estereotipo. El estereotipo más puesto tiene que ver con un combo. Hombre parecería como algo similar. ¿Cómo voy con identidad? A ver, profe, una consulta. Ponga la imagen de nuevo, por favor. Acá está la imagen. Está la imagen. Le estaba viendo usted. Ah. Ahí la veo. En identidad entonces de género, si la mujer, o sea, la persona, tiene algunas de las cosas que usted nombró como mujer, pero no todas, quedaría en trans. Quedaría excluida de la categoría mujer. Es más, claro, quedaría excluida. Totalmente, Lucía. De hecho, ¿sabés lo que dicen las lesbianas? Dicen, porque todos dicen lesbiana, y sí, es una mujer homosexual. Y ella te dice, mujer no, ¿eh? Dice, ¿por qué? Porque yo ya vengo chingada, te dicen. Yo ya vengo, me falta escuadra. ¿Por qué? Porque no respondo a una de las premisas de ser mujer, que es, por ejemplo, que tengo que tener un deseo heterosexual. ¿Por qué? Porque mi deseo es homosexual. Pero no significa que seas trans. Ok. No estamos en el medio. Estamos desviada, pero no al medio. Claro, no estás desviadita, está claro, no estás en mira, te estoy señalando acá el amarillo. Estarías como acá, no en el rojo potente, sino en el rosadito, una cosa así. Ok. Entonces las mil y algo que estudiamos en la universidad estamos desviadas. No son mujeres, obviamente. Claro. Fíjense que la categoría género es una categoría que se define según el contexto sociohistórico. Roberto, decilo, dale. No, eso que ibas a decir, eso que estabas diciendo se va modificando, porque el contexto sociohistórico
cambia todo el tiempo. Entonces, lo que se esperaba, esto de la mujer el estereotipo que planteaste es un contexto cultural hiper recontra patriarcal, ¿sí? De hecho, fue el hegemónico durante mucho tiempo en muchas partes de Occidente. No sería hoy lo más extendido, se espera. Pero sigue habiendo asociado eso, no es solamente cómo me percibo, sino cómo me percibo y es relativo a cómo me mira la sociedad donde estoy desenvolviéndome. Lo que se espera, claro que sí. Ahora, una de las cosas... Disculpa, y me parece que también, perdón, habría que agregar, aparte de lo que dijo Robert, que las religiones, no importa cuáles, han hecho mucho también para construir en este patriarcado, ¿no? Porque la mayor institucionalización de ese margen social es el tabú, ¿sí? El tabú y la... Sí, y rescatar, perdón, y lo último, de los pueblos originarios, que muchos pueblos originarios de nuestro territorio americano tenían como distintas categorías de personas y aceptaban, digamos, como la variedad de personas y sus sexualidades según cómo las expresaban. Y eso la Iglesia Católica lo combatió muchísimo, ¿no? Bueno, todos ya sabemos lo que pasó en este continente. Se preguntan si trans y queer es lo mismo. No, no es lo mismo, trans y queer. Esperen que sí me salgo acá para poder vernos los rostros, ¿no? Si se animan a prender las cámaras siempre es algo más amigable, pero queer es del acrónimo, es una de las que se sumó a lo último, ¿no es cierto? LGBTTIQ+. La Q es de queer. Hay varias formas de entenderlo queer, pero les cuento dos que por ahora como conviven. Una es que dice que queer, que tiene que ver con en inglés significa raro o rarito, tendría que ver con personas que como que no entran en ningún tipo de categorización, ni de género, ni de sexo. Y es lo que acá en Argentina empieza a mirarse como algo de lo no binario, o no binario, que dice, basta de leerme en el marco de lectura ese, digamos, ¿no? Vos todo el tiempo me estás encasillando en estas cosas y te pido, por favor, déjame de leer de esta manera. Lo queer viene a ser como lo entienden algunos como una identidad. Otras personas, yo por lo menos, entiendo que lo queer tiene que ver con aquella persona que tiene la capacidad de poder denunciar las asimetrías de poder en torno a las identidades sexuales. Entonces, como diciendo, hay lesbiana queer, hay gay queer, hay bisexuales queer, trans queer, intersex queer, es como si fuese algo que va a la par, digamos, ¿no? Y de alguna manera se parece a la T de travesti, que ahora la vamos a ver, digamos, podría uno transvestirse y ser gay o hetero o lo que sea, pero transvestirse. Y en Argentina forma parte de una identidad el travesti, y ahora les cuento por qué. Pero queer implicaría eso. ¿Cuáles son las asimetrías de poder? Empezó como a verse eso que, por ejemplo, cuando se agruparon las lesbianas, las que hablaban en los micrófonos y se manifestaban, ¿qué color de piel creen que tenían? Blanca. Blancas. ¿Y qué poder adquisitivo tenían allá por los 60? Alto. En sus casas, las lesbianas, ¿quién les limpiaba las casas? Porque encima las lesbianas feminismo, ¿no es cierto? ¿Quién les limpiaba la casa a estas lesbianas blancas, ricas? Personas de origen africano. Podemos decirlo más vulgar, negra, gente negra, o gente mexicana, digamos, ¿no es cierto? Americanas. Entonces, que capaz incluso también eran lesbianas, o no, podían serlo, ¿no es cierto? Entonces decían, che, no es lo mismo vos lesbiana, blanca, occidental, caucásica, rica, que la torta que es la negra, etcétera, etcétera. No es lo mismo ese tipo de lesbiana. Bueno, esta denuncia de la disparidad, que empezaron a aparecer como otras categorías de análisis, como decían, el análisis económico, el análisis de la clase social,
lo empezó a traerlo la base que estaba siendo oprimida, como por ejemplo la etnia, la lesbiana atravesada por la etnia. Acá, por ejemplo, puede ser la lesbiana que desciende de pueblos originarios, lesbiana y mapuche, digamos, ¿no es cierto? No es lo mismo. Cuando hable en una plaza una lesbiana mapuche, ¿tendrá la misma potencia en su mensaje que hable de pronto una persona blanca, de apellido italiano y con ojos claros y rubia? ¿Tendrá la misma potencia su mensaje? Y vieron que puede ser que entre diferente, o que aparezca en Instagram esto, una persona, una lesbiana divina, así con toda curvilínea y súper decorada versus una lesbiana obesa, llena de granos y con tez oscura. ¿Será el mismo el mensaje que den? Yo creo que sí, pero no sé si llega igual, ¿eh? Hay mucho prejuicio también. Igual a mí me sonó que hay una mezcolanza ahí entre feminismo y lesbianismo que es también estereotipada demasiado. Sí. Sí. En lo que dijiste en ese análisis histórico, porque lo que comentaste tiene que ver con los feminismos, no todos los feminismos fueron de militantes lesbianas, ni mucho menos. Exactamente. Igual, por ejemplo, dentro del feminismo, esto para traerlo solamente Robert en la categoría como sexual, porque las primeras feministas, casi todas, fue que cuando las vas leyendo, heterosexuales, digamos, ¿no es cierto? Esto también fue algo que se le criticó, digamos, ¿no? La feminista heterosexual, allá en los 60, tenía una categoría mucho más elevada que la torta, o sea, la lesbiana, la feminista lesbiana. Y estoy diciendo, che, pero tenemos un mensaje por dar acá. Y a veces se la dejaba como aparte, ustedes no, digamos, ¿no? Bien, vamos a la torta. Profe, sí. Volviendo a lo de queer, ¿no considerás que es una contradicción que lo que mencionaste, o sea, como la primera parte cuando estabas explicando lo de queer, que es básicamente ponerse, o sea, como medio encasillarse en una clasificación, con la explicación de que no querés que te clasifiquen en otras clasificaciones, o sea, lo estás haciendo vos mismo. La Q esta que aparece en el acrónimo suele ser vista más en el hemisferio norte, Meli, como que forma, esa Q de queer es más de la identidad. Esto que yo te transmito de la gente como más un activismo es más del sur por el sur. La mirada como desde el sur, donde a la Q no le interesa entrar en el acrónimo. Me ponen, pero prefiero que me saquen, porque descreo en todas estas categorías de morondanga, te dice la gente queer, que prefiere detonarlas. Por eso le digo, es como que conviven todavía estos dos conceptos, no está de todo como definido. Vamos a la última parte de la galleta de jengibre, que sería la expresión. La expresión sería acá toda esta línea punteada, que sería cómo percibo yo a la persona según sus atributos. Atributos significarían los elementos con los cuales nos decoramos, nos vestimos, nos maquillamos, nos perfumamos y se expresa quiénes somos. Entonces, al momento de poder pensarlo, hay en un extremo lo femenino y en el otro extremo lo masculino. Alguien me preguntaba, che, esto de... ¿Cómo es una...? ¿Qué genitales tendría para ustedes? Por empezar. Es una medio mezcla y perdón, capaz, pero pongamos que se tenga vulva, pero... Femenino. Sí, femenino, empezamos por genital, con vulva, vagina, bien. Labios. Igualmente ahí yo, perdón que lo mezclé, no quisiera como mezclarlo. Vamos ahora a personas vestidas que no se le ven los genitales. ¿Cuál sería el estereotipo de lo femenino? ¿Cómo tiene que tener el pelo, el estereotipo? Y por lo general es largo, delicado, claro. suave, todo con tranquilidad.
Claro. Claro. ¿Y las pestañas cómo tienen que ser? Largas, prolijas. Largas y Arqueadas. arqueadas, obvio. ¿Y el busto cómo tiene que ser? 90, 60, 90. Grande. Grande, tetona, digamos, ¿no es cierto? ¿Y el culo cómo tiene que ser? Los glúteos. ¿Cómo tiene que Depende ser? igual mucho Igual- de la época también. Sí, total, pero pensémoslo, Como que está el bueno. busto grande era mucho más antes y ahora tipo Obvio. al revés. Hoy por Sí, hoy también, sí, o sea, profe, a puede mí- ser un hombre afeminado, o sea, que sea femenino también el hombre, entonces no va a tener busto, pero sí puede tener las otras características. Pero ahí estaríamos como ya medio tirándonos al andrógino, porque empieza a tener como algo de los componentes de lo masculino. Pero yo estoy explorando ese extremo del el estereotipo de belleza femenino. ¿Cómo tienen que ser sus uñas? Prolijas. Prolijas, largas, con la francesita o con un montón de brillitos. Y respecto a la billutería, las joyas, ¿qué opinan? En cantidad, Sí, pero sí, delicadas. Delicada, sí. Bueno, fíjense que si yo tengo que poder pensar en respecto, ¿y cómo tienen que ser sus mohines? Mohines son los ademanes con sus manos y su forma de moverse con el cuerpo. ¿Cómo tiene que ser? ¿De las mujeres? Sí, del estereotipo femenino, no de las mujeres, del estereotipo femenino. No es exagerado, pero tipo como expresivo. Expresivo, pero como vamos a decirlo en jerga, Claro, como medio maricona, como muy gatúbela, ¿no es cierto? Amanerada, claro, exactamente. Exploremos como el estereotipo, el borde del borde. Y yo me lo imagino a Vicky Zipolitakis, por ejemplo. ¿Puede ser? ¿O ya quedé de modé? ¿Quién Es podría que ser? no es- o sea, pasa que a mí, por ejemplo, el extremo del extremo, como femenino, yo lo veo, voy a lo delicado. Y poniendo un ejemplo a Vicky Zipolitakis, Es media rústica, ¿no? es groncha. Es groncha. Es groncha. Yo me iría más a no es de ahora, En mi pero no ejemplo. sé, una Marilyn Monroe que es totalmente delicada y Claro. caminaba muy sensual y muy suave, muy sutil con todo lo que hacía. O Rita Como inocente Hayworth, también. digamos, sí. Media Gal tonta, Gadot. ¿no es cierto? Como define la canción de princesa Madonna, Lady una Di. chica material, la Material Bueno, Girl. sí, Madonna sí, lo tal cantó. cual. Sí, bueno, tiene que ver Sí, con como eso. el concepto, porque es como que la asocian a la mujer tonta. Cuando fue lo del que pasó, que apareció en la tele con lo del avión y todo, la asocian como a la mujer tonta, pava, Tonta. incapaz. Sí, sí, tal cual. Y encima tonta, tetona, rubia, actriz porno. De hecho, el Profe, porno. entonces Sí. el masculino que se siente mujer está reprimido porque no lo expresa a lo que quiere Ay, sentirse. espera que me pegue una mareada ahí, digamos, como el masculino. Sí, y claro, porque el masculino, estamos hablando, ahí al separar identidad y la expresión, estás diciendo, yo soy un masculino que me comporto como este estereotipo de masculino, digamos, pero yo capaz que en mi cabeza, no sé, quiero ser mujer. Entonces eso se estaría está bien. contradiciendo porque entonces estaría reprimido, digamos. No es así, Pero para mí no ahí se puede diferenciar. tendrías que, lo que pasa es que ahí empieza la maravillosa mezcla, digamos, ¿no? Vos tendrías que decir, vivir el personaje, digamos, yo soy varón, pero mis atributos, mi expresión de género, cómo yo me he visto, cómo yo me peino, cómo yo me envuelvo y me muestro, y hay muchas cosas del mundo de lo que se entiende como femenino. Entonces, bueno, soy varón, pero estoy con toda una expresión media andrógina, porque empiezo a tener como ciertos componentes de lo femenino. ¿Eso está bien, está mal? No sé si está bien, está mal. Es la forma en la que uno se expresa. La pregunta ahora para otras voces, que las personas que se autoperciban como varón, ¿cuál es el estereotipo de belleza masculino? Porque me hablaron todas chicas, o lo que yo entiendo que son chicas. El hombre como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Claro, cuanto más feo, más hermoso, más rusticoso, digamos, ¿no? O sea que yo soy una marica horrenda, digamos. Oriental, finoli, digamos. Medio, como dijeron ustedes, delicado, digamos, listo. Se me fue al andrógino el miércoles. Es que bueno, ahora. Pero por ejemplo, mirá el doctor cambió un Cataño. El doctor Cataño, barba,
pelo en pecho, digamos, eso todo. Tiene No, colita, ya no, está, tiene Cataño. colita. Tiene Pero colita. bueno, qué sé yo, me dan muy vikingo eso también, ¿no? Como que lo vikingo... Claro. Bueno, pregunta, ¿cómo son los músculos del estereotipo de Musculoso. belleza? Musculoso, pero no Deformado. musculoso. Globo, Con buena presencia. Fornido. fornido, digamos. Para mí es un leñador. El Un leñador así leñador, claro. con la camisa de cuadraditos rojo. Claro. Y todo con el barbudo. hacha. Con el Claro, hacha uno- y uno transpirado pelado, porque vino uno de achar. pelado, medio- Valiente con poco miedo. No le tiene miedo a nada. Valiente, no tiene miedo a nada. ¿Cómo son su cutis? ¿Cómo es? Rasgo fuerte, marcado, Rasgo fuerte, no, pero barbilla. yo cutis, ¿cómo sería la piel? Destrozado. Detonado, lleno de granos, lleno de pozos, digamos. Cicatrices de la lucha, claro, porque este estereotipo es re audaz, digamos, ¿no? Pero como Para de belleza. mí, a ella dejaría de ser hegemónico. Claro. Eso es otra cosa, porque con granos y ese estereotipo de belleza es como... no, Eso, ahí ya quedamos como re lejos. Claro. Tipo, Bueno. la hegemonía en el hombre ya no son como los rasgos brutos, sino que son rasgos como más, son pómulos marcados, un mentón bien definido, que puede llegar a tener barba o no, Barba pero prolija. tiene el cutis perfecto, aunque se lave con el mismo jabón en todo el cuerpo. Sí, Como Brad Pitt, bueno, ¿viste? fíjate cómo, digamos, hay algo que en algún momento hemos vivido, quienes les estamos hablando, los tutores y las tutoras, que llamó metrosexual, al varón metrosexual, que actualmente es como parte del canon estético. Canon significaría cuáles son las reglas que dicen qué es lo lindo y qué es lo feo. Canon, digamos, ¿no? Las reglas. ¿Qué dice ahí? Desayuna whisky, claro, desayuna whisky, claro. Pero, por ejemplo, no sería raro, por ejemplo, los rugbyers que patotearon al pibe y casi lo mataron. ¿Qué diferencias en sus expresiones de género tenían? El dinero. El dinero, sí, pero les puedo asegurar que los que patotearon tenían más músculos que el que no tenía, que patotearon. Sí, eran blancos. ¿Me van siguiendo? Eran blancos. No entendí cuál es la pregunta. Claro, lo que quiero decirles es No, que para mí es si un viene... poco, vendrían a ser poco hombres, porque para mí en el hombre tiene que haber ciertos valores en el que si vas a pelear con uno, tiene que ser un 1 a 1, no le vas de a 20. Ahí es donde... Es como ir y pegar un También arrebato de atrás. influye No da. el yo soy más macho y yo quiero demostrarte que tengo más fuerza. O sea, es eso de También. instinto animal No. de te tengo que demostrar de que soy más fuerte que vos. O sea, porque No, yo no lo es vamos a un ser mano a más mano, sea fuerte. Hay 5 veces contra que- 1 o 15 contra 1. Es esa necesidad de demostrar que sos más fuerte, que yo soy más hombre, porque es eso. O sea, si te gané y te dejé tirar en el piso, soy mejor hombre que vos porque tengo más fuerza. De todas maneras es entender No, lo que no vos viene vas más de hombre trayendo, para mí. Santiago. Es más hombre para mí el que perdió contra 5 que los 5 que le pegaron a ese. La pregunta para vos, Digamos. Santiago, sería la siguiente. ¿Tu pensamiento es la norma? ¿Todo el mundo piensa como vos? ¿O en el mundo hay mucha más gente que piensa como Serena? No es porque esté rivalizándolo, para mí- ¿se entiende? Para mí, a ver, Todo- si viene algún hombre me dice, puede decir, ¿para ustedes es de hombre agarrar y pegarle de a muchos a uno? ¿O un hombre tiene que agarrar y ir un 1 a 1, digamos? Eso te Le lo va a pegar a entiendo, alguien. pero la pregunta es, ¿tu forma de pensar es hegemónica? No, ahora lo que yo voy es que ya el vamos es de hombre querer ir a pelear, sean 5 contra 1, 8 contra 8 o 1 contra 1. Es de hombre ese impulso de ir y querer como el rey de la selva, o sea, que se pelea con el otro león para ver quién queda como rey y quién tiene más fuerza. No son Igualmente- No, para mí no, es como que muy hay cosas que hay que- estereotipado eso. Sí, igual Serena, por ejemplo, significa que si una chica tiene ganas de pelear, entonces tiene cosas de hombre. Me van Claro. siguiendo, me parece que no es tanto el ya empezar como a definir, sino cómo se ponen en juego estos atributos. Ah, levantaste la mano, Brisa. Neta. Yo quería decir que también estaba como medio a favor con Santiago, porque cuando hablaron de mujeres empezaron a describir y vos dijiste Vicky Cipolita aquí, todos dijeron que no, porque se
se le venía a la mente la imagen de una mujer, pero una rubia tonta, no femenino. Entonces cuando hablamos de un masculino, entre comillas, como un hombre bien, es uno tipo, sí va a pelear, pero va a ser mano a mano, porque ya cuando es 5 contra 1 son unos cagones, por así decirlo, porque Yo eso ya no es creo, justo. Sí, yo coincido creo igual. que un hombre es el que resuelve con palabras antes de llegar a los golpes. Ponerle yo en que yo no quiera pelear no me hace menos hombre. Tal cual. Vuelvo a preguntarle lo mismo. Está bueno lo que traen y es como parte de lo de poder ir como sí, hasta le diría como contra natura. Pero la pregunta de lo que están diciendo ustedes, de lo que están definiendo actualmente qué es hombre, ¿es hegemónico en el mundo esa forma de pensar? No. No, Estamos planteando un estereotipo. Pero en el estereotipo de lo masculino sigue apareciendo en Occidente, por lo menos, a Conan el Bárbaro, un Arnold Schwarzenegger, un Rambo, sigue apareciendo algo de eso, que cuando nos tienen que comparar cuán hombres somos, hay algo que nos terminan comparando con Rambo, sin querer, ¿viste? Y si damos con la tecla o no damos con la tecla. Pero Rambo es mucho más que solamente el físico, digamos. No es solamente el hombre musculoso que va con dos Sí, armas, claro. es el hombre musculoso que va con dos armas y se mete contra el ejército, digamos. Sí, sí, claro. Es el valor también que tiene el hombre. Sí, por eso te digo, Es- cuando uno es- explora todo el espectro que componen los atributos de eso, digamos. Ese sería el estereotipo, justamente significaría como ese borde ya que no puede más de lo masculino, de incluso no solamente lo que la gente piensa en Argentina, sino en México, en todos lados. Ahora, el estereotipo masculino en Occidente es otro. Cuando vos vas escuchando y viendo el K-pop, te vas dando cuenta que lo masculino pasa por otro lado, ¿o no? Sí, serían lo que ahora, acá los consideraríamos más afeminados, digamos. Profe, igual eso Más del delicados K-pop son. me parece que es como, más como que, como es para un público femenino, lo tratan de hacer de una forma en que le guste a ese público femenino, porque tampoco es que en Corea sean muy, o sea, también son muy tradicionalistas o conservadores, que los hombres son así, Totalmente. tienen que hacer esto y las mujeres esto. Pero justo el K-pop es como para un público más femenino por ahí, y como que tratan de hacerlos ver a los cantantes de una forma que le atraiga a ese público femenino. Sí. Cuando viajé a Japón, traté de buscar un poco la opinión de japoneses y japonesas respecto a las imágenes de Occidente. Pude hablar solamente con gente que hablaba en inglés porque manejo poco japonés. Y una de las cosas que le pregunté a la gente, a las RPP de los hoteles, ¿qué opinaban de como hito de belleza a lo que sería, ¿cómo se llama el actor que hizo de Capitán América? Chris Evans. Chris Evans, bellísimo, digamos, ¿cierto? Pero le pregunté, ¿qué opinas de la estética de este varón? Pasé por, no sé si una gran estadística, pero pasé por 8 hoteles de todo el archipiélago y todas me dijeron algo similar, pero incluso le costaba como definirlo, me lo traían la definición después, pero todos me dijeron rústico, me dijeron. Digo, pero rústico, lindo, como, ok, rústico o rústico, no dice rústico. ¿Y cuál es el problema? La barba es un problema. Y el pelo en el pecho, para abajo. Le pregunté a mujeres, lo que entendí que eran mujeres cis, ¿eh? Digo, mira cómo nos ven, porque capaz en Occidente se vende a un Chris Evans como algo dentro de cierto canon de belleza, y sin embargo en otra parte del planeta lo ven como algo que está, no sé si es representativo, pero les quiero traer un poquito de esto. Bueno, ahí repasamos como estas 4 dimensiones de la que sería la diversidad o la identidad sexual. ¿Qué hora es, che? 20 Falta un y 20, poquito. 8 y 20. ¿Quieren que le muestre cómo dice Yo también Tutti Frutti? Sí, A ver, Bueno, este es el mío, pero no es sé si es el correcto, pero a ver si se sienten como identificados. A ver. Acá está.
¿Lo ven? Sí, se ve. Bien. Fíjense que la palabra gay la puse en coloquial, en científico varón homosexual afeminado, jerga le puse marica, y en representación social puse el sinónimo de el gay es divertido y pedófilo. Me van siguiendo que no es que yo pienso que todas las personas gay le gustan los nenes, pero circula esta representación social en la sociedad de que un gay tiene más chance de pedófilo que una persona no gay. Sí, circula. Sí. También circula mucho el hecho de que como que las personas que son gay, o sea, por así decirlo, son como crueles. Como que, como muy sin, o sea, viste que hay un dicho que dice no hay sinceridad sin empatía, como que es crueldad, como que te dicen, no, viste, como, esta es no sé, vos te cruzas con alguien y como que ellos o es la imagen que a veces yo he tomado, no digo que sea correcta, capaz es una persona en 10, como que porque son, digamos, homosexuales, es su opinión. Y como es su opinión, es lo legal, digamos, y que dicen, no, esa horrible, re gorda, re grasa, y vos no le vayas a decir, no, estás re equivocado, porque es como que si vos atacaras esto, digamos, de que, claro, porque es homosexual, y en realidad no, está mal porque, empecemos porque sos persona y está mal lo que estás diciendo. Claro. Pero en un momento de mi vida como que tuve esa imagen de que llegaban a ser malos, digamos, solo por esa sinceridad que manejaban, y yo la sentía como crueldad en realidad. Sí. Mirá, gracias por tu aporte. Mirá, una de las cosas que a mí se me puso en juego, que para mí lo gay solamente es visible el afeminado, la marica, pero ¿todos los varones homosexuales gays son afeminados? No. ¿Cómo se le dice entonces al gay no afeminado? Heterocurioso. No, heterocurioso es otra cosa. Reprimido. Reprimido. No, les digo cómo se le dice acá en Argentina, chongo se le dice. Sobre todo entre los 70 y los 80 se dijo chongo. Después chongo permeó en el mundo que venía del underground y permeó el mundo oficial y la gente fue tomando la palabra chongo como la palabra de si una persona masculina, puede ser hetero, digamos esto, pero habitualmente es invisible el gay heterosexual. La palabra más vieja era bufarrón. Bufarrón, ¿quién había dicho eso? ¿Vos eras? No, no, eso lo dice el tango, eso es bufarrón. Claro. Profe, yo chongo lo tengo como una, no sé, pareja casual. Sí, las chicas, tengo un chongo con este y lo otro, sí, fue transformándose después, que tiene que ver con este varón heterosexual que, bueno, coge, no importa, está todo bien, no tiene rollo, digamos, entonces, bueno, eso. Fíjate que con lesbiana la puse en coloquial, pero puse en jerga chonguita, científico mujer, homosexual masculina, y dentro de mis representaciones sociales la entendí, o me la enseñaron que la lesbiana es peligrosa y que tendría que estar en la cárcel. Eso, yo soy de 1975 y le contaba a mi pequeño grupo que siempre le tuve miedo a la lesbiana, nunca me relacioné. Pero son representaciones sociales que me habitan o me habitaron en algún momento a mí. Fíjense cómo pude visualizar solamente a la marimacha, sería, a la masculina, porque ¿cómo se llama a la lesbiana femenina? Que no se le nota. En jerga. Torta. Torta. Pero la torta, vieron que torta tiene alguna cosa como medio de rústico también, pero tiene otro nombre. Mariposa. Mariposa se le suele traer más al travesti, digamos, pero se le suele también decir como torta fem o lesbiana fem, porque es como una chica que no te das cuenta porque a la lesbiana verdadera, dirían entre comillas, es la camionera, ¿no? La marimacha. Esto es parte de, no le estoy diciendo que esto es la verdad verdadera, son las representaciones sociales que me habitaron o me siguen habitando todavía y uno tiene que deconstruirlas todo el tiempo. Ahora, la palabra transexual la ubiqué en coloquial, en científico tendría que ver con la disforia de género, y jerga con una persona loca,
y es sinónimo de persona enferma, porque la identidad transexual tendría que ver con estos viejos dichos de las personas que dicen yo nací en un cuerpo equivocado, siempre fui mujer, lo que no terminó, Dios se equivocó y entré en un cuerpo de pene, con pene, no entiendo que esto, y hace todo lo posible para acomodar su cuerpo a lo que entiende que es ser mujer. Esa sería la transexualidad. Travesti lo puse en científico porque es así lo que se define a la persona que usa indumentaria o atributos que no son los esperados para su género asignado. Entonces, en jerga le puse traviesa y circula esto que quedan como se los ve, hombres disfrazados de mujeres, son mamarrachos, ¿no? Respecto a lo trans, lo puse en científico, y ahí sí tiene que ver, en coloquial, científico transgénero, coloquial trans, en jerga esta cosa de lo rarito, y los sinónimos sería indeciso, que quiere llamar la atención. Es la persona que ya no tiene que ver solamente con los atributos o la expresión de género, sino que tiene que ver con su forma de entenderse de cómo es su autopercepción. Respecto a la diferencia entre transexual y transgénero, actualmente está en discusión, pero casi todos coinciden que la transexualidad básicamente va hacia un polo o el otro. O como que la persona transexual es una persona que es mujer por dentro, se siente mujer y lo vive como tal, y tiene pene. En cambio, transgénero podría tener algo mucho más fluido, y podría tener muchos más intermedios, e incluso poder gustarle su propio cuerpo con pene. ¿Me van siguiendo? E incluso decir, ni varón ni mujer, trans. Me siento de esa manera. Intersex no entendí la diferencia. Habitualmente la Tampoco, persona... yo tenía como que lo sexual viene de los genitales, digamos. El que hace la transición es transexual, y el que se siente, el hombre que es afeminado sería transgénero. Y el que se viste del otro género sería travesti. Claro. Vamos con transexual. También sepan que son como términos que se fueron construyendo a medida que fue uno caminando la historia, pero el término transgénico es mucho más nuevo que transexual. Transexual sí está definido actualmente como una persona que vos la vas conociendo de afuera, nace con pene, pero te va contando que desde siempre se sintió mujer. O, por ejemplo, una persona que nace con vulva, pero que dice, desde el tiempo más remoto no tengo otro recuerdo que no sea de varón. Y eso lo sintió siempre. Y de hecho, cuando tuvo la oportunidad, la decisión, la osadía y la plata, empezó a hacer modificaciones fuertes sobre su cuerpo para parecerse al cuerpo de lo que se entiende como varón cis o mujer cis. Entonces, mucha gente piensa que la persona es transgénero hasta que logra las modificaciones corporales, como por ejemplo ponerse las tetas y hacerse una vulva, y ahí se transformó en transexual. Y en realidad la persona transexual siempre fue transexual. ¿Me seguís? En cambio, transgénero implicaría ya no estar solamente la categoría de género y estar con las dimensiones de lo femenino y lo masculino no tan bordeados o estereotipados, sino que en algo más intermedio. Y con respecto a su cuerpo con el que vino al mundo, no está tan puesto en cuestión. Algunas partes sí, otras partes no, e incluso podría estar teniendo este género fluido que puede tener momentos más masculinos o momentos más femeninos a través de la historia. En cambio, transexual queda habitualmente como en un solo polo. Esto para poder hablarlo grotescamente. También habría que preguntarle a la gente transexual qué opina de sí mismo o sí misma, ¿no es cierto? Respecto a intersex, es lo que hemos hablado respecto a los genitales ambiguos o genitales intermedios. Ahí le puse en jerga monstruo porque, por ejemplo, yo lo vi así en embriología. Había todo un capítulo que se llamaba Monstruos. Eso fue porque accedí a un libro muy viejito de medicina. Los libros nuevos le dicen malformaciones congénitas, pero vos vas a la morgue judicial de Buenos Aires y tenés un
un pabellón entero que se llama Monstruos, y entraban la gente con genitales ambiguos, los siameses, la gente con varios brazos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Cuando te falta todo el encéfalo. Anencefálicos. Gracias, anencefálicos, no sé, digamos, como esta categoría de lo monstruoso. Igual sigue hablando de teratogénesis, cuando estás hablando de producción de malformaciones embriológicas, sigue siendo teratogénesis. Uh-huh. Respecto a la bisexualidad, lo puse en bisexual científico, en la parte de científico, en lo coloquial se le dice así bi, o bueno, en mi época estaba de moda el grupo AC/DC, pero que también viene de este nombre de corriente alterna y corriente continua, como esta perillita de los electrodomésticos que vos podías ponerlo, o cuando estaban las videocaseteras que eran Binorma, NTCC, Opal, no te rías, Roberto. La gente joven no lo va a entender, pero bueno, era una perillita en donde vos cambiabas para un lado o cambiabas para el otro. Y la jerga se decía... Yo lo expliqué en el grupo también, me sentí un poco con atraso, digamos. Sí. No sé cómo se podría explicar, bueno, hoy con algo así como más de otro tipo. Bueno, por ejemplo, en mi época le decían al varón bisexual tiburón blanco, porque tiene toda esa fisonomía así, como re ruda, re que se come todo, pero come peces, pero cada tanto se morfa un varón, nombre que va nadando, digamos, ¿no? Al bisexual. Y ahí le ponen sinónimo, bueno, porque cada tanto se morfa un hombre. Pero la gran pregunta para hacerles ahora es esta palabra que quedó, bueno, no binaria, nos va a faltar un poquito de tiempo, pero heterosexual. ¿Qué onda? ¿Cuál es la jerga para heterosexual? Es complicadísimo después de todo lo que hablamos. Aquí. Paqui. Pero Paqui, pero es... ¿Qué significa Paqui? Heterosexual. Sí, pero la etimología de la palabra. En extremo, tipo como 100%. 100% Claro, pero- heterosexual. Claro, pero Es difusa la etimología de la palabra. etimología significaría el origen de esa palabra. ¿De dónde viene? ¿De qué? ¿De paquidermo? ¿De dónde viene? Paqui. No sé, yo lo vi en Twitter y ahí me quedó. Ahí te quedó. Yo estoy ¿No es tratando de del buscar país esa o nada que etimología. ver? ¿Cómo? ¿Cómo, Meli? No es tipo, claro, tipo geográficamente hablando, ¿no es por eso? ¿Vos sabés? Después también escuchó que le dicen FIFAs, pero es específicamente a los hombres. Ah, sí. Y tiene una connotación también fea, se supone. Eso también, bueno, cuando fui buscando referencia de Paqui, porque por ejemplo a la persona que vive la identidad heterosexual no sabe cuáles son sus insultos. Porque ¿quién va a insultar al heterosexual por ser heterosexual? ¿Quién? La gente del colectivo. Claro, obvio, pero probablemente lo susurre o se diga entre amistades del palo, pero no se diga, vos, Paqui! No, Y el no, Paqui, se le dice... y el Paqui te va a decir, ¿a quién le hablas? No, bueno, sí, justamente Paqui es como medio insulto. Al menos ¿Es mi insulto? hermana, sí, al menos mi hermana me decía como, callate, vos sos re Paqui, qué sé yo. Y me tiraba un par más. Pero A mí también me ha Sí, es pasado. como un insulto en decir, no sé, como, no sé, me rechazó y al final era Paqui Porque o sos algo así. heterosexual. Bueno, pero ¿es Algo sinónimo así. de qué entonces, Sí. Paqui? Si hay que pensarlo como insulto, ¿es sinónimo de qué? Como de cerrado, porque como es un Cerrado. Como un persona que no se heterosexual cuestiona. totalmente De cuadrado, extremo, ¿no? claro, De como, cuadradito. ay, una chica me quiso encarar y yo soy homosexual, qué asco, y sí, si sos re paqui, o sea, como sos re cerrada. Claro. Cuando yo fui hablando con gente del colectivo LGTB, de dónde creen que viene la palabra Paqui, me encontré con un par de coincidencias que me sonó interesante. Dicen, no, es re Paqui, pero Paqui porque no te metas, no lo encares, Paquilombo. Te dicen, como diciendo, bueno, yo soy gay y me gusta el doctor Cataño. Y entonces, y yo no sé que él, viste, tiene su familia, sus mujeres, sus hijos. Entonces estoy en el boliche bailando y lo estoy por encarar y me agarra el doctor Mercado y me dice, no, Fede, no vayas con doctor Cataño. ¿Por qué? Y no, ella tiene mujer, es Paqui. Te metes en un quilombo, es Paquilombo.
¿Por qué? Porque ya está casado, nunca te va a amar, te va a usar, vas a ser el otro, digamos. Bueno, yo dije, ¿de ahí viene Paqui? No sé, pero me resultó interesante Paqui que venga de ese lugar. Igualmente me resulta, cuando uno va explorando cuál es la jerga para heterosexual, es una casilla que sistemáticamente queda vacía. Muy poca gente sabe cómo se puede insultar a alguien diciendo, vos heterosexual, digamos. No existe como eso. Pero, ¿y heterosexual es sinónimo de qué? ¿Saben qué me dijeron? De abusador, de violento, de borracho. Hombre heterosexual, por lo general. Sí, de sí se la asocia con histérica, eso. diga, de que se queda embarazada con 3 millones de hijos y que no se cuidan. Pues eso, De víbora. De víbora, vos decís, pero todo eso, la heterosexualidad tenía miércoles, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ir redondeando. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el objetivo de este mini taller? En realidad es poder explorar estas palabras y darse cuenta que uno conocía algunas y no conocía tantas otras. Entonces, tarea para el hogar, si hay alguna palabra que te quedó en duda, googleala, siempre va a ser una buena oportunidad para explorarla. ¿No crees que te quede en tu explorador, en el historial, googleala con una navegación privada, para que no te quede en la historia? De incógnito, entonces no te queda, porque justo se mete tu mamá en la computadora después, te querés matar, ¿viste? ¿Qué estuviste buscando? ¿Pornografía? Bueno, hagan ese tipo de cosas, lo pueden hacer. Un poco más de esto con un cierto sustento, no solamente científico, sino también legal. Después lo otro es poder entender que uno y una aporta representaciones sociales por dentro, en torno a estas palabras tan sensibles. Y esas representaciones sociales, si yo no las tengo registradas, operan tácitamente en mis prácticas médicas. Y sin querer queriendo, podría estar haciendo mala praxis, si no es que estoy haciendo una mala praxis. Mínimo, por ejemplo, discriminar, o mínimo hacer cosas como le pasó a la médica del caso de Cecilia, ¿no? Se llama el caso. Catalina. 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 Como a esta médica que le pasó, médica o médica, no sé el género que le pasó, porque fue como está con X, digamos, ¿no es cierto? Pero a esta colega, yo la sentí como más mujer, digamos, ¿no? A esta colega que iba todo copado hasta que se entera este dato y ¡pac! Se le cambió la cara. Algo operó ahí. Digamos, no sé, ¿por qué la sentiste de mujer? Porque tengo la fantasía esa. Pero si quiero explorarlo, ¿por qué? Porque vos sabés que tengo esta es mi fantasía, tengo la sensación que la discriminación contra la mujer lesbiana viene más de la mano de mujeres heterosexuales que de varones. Y medio lo baso en esto porque al varón cis heterosexual le encanta la lesbiana. Y atrae, o sea, ¿Por qué le encanta la lesbiana? Está hipersexualizada. Por la pornografía. ¿Por qué la pornografía, el porno mainstream o el porno hegemónico que se le dice, si uno compraba en mi época el casetito, el VHS, tenía 3 segmentos, o un video porno actual duramente, no sé, 15 segundos, pero antes duraba 1 hora una película porno. Tenía una primera parte que era un dúo de una chica con un chico, venía en el medio el dúo de chicas, como las tortas en el medio, y el final remataban con un trío, o una orgía, o un porno star que estaba ahí, digamos, ¿no es cierto? Eso es que se llama porno mainstream. Pero la pregunta es, ¿para quién está dirigido? ¿Por qué ponen torteándose en el medio, ahí, en una película porno? ¿Por qué? Era ¿A quién está dirigido para dirigido? heterosexuales cis, hombres cis. Sí, está destinado a la satisfacción de varón cis hetero. Entonces, la pregunta es si esas chicas verdaderamente eran lesbianas, y les puedo asegurar, la mayoría saben que no, que son actrices, digamos, ¿no es cierto? Pero está en función de erotizar a este
al patriarcado, para decirlo de alguna manera. Claro, aparte, nunca vas a ver una lesbiana como más, no sé, por así decirlo, marimacho en un video porno, sino como una chica más femenina, La por chica, así decirlo, simulando o no ser lesbiana, ¿no? exacto. Por lo Porque general eso es lo que erotiza al varón, sí. son dos chicas que están dentro del canon de belleza del estereotipo de lo femenino encima, ¿no es cierto? No, como decís vos, no ponen a dos camioneras ahí a tener sexo. Para mí es más cotizada una mujer bisexual que una mujer lesbiana. ¿Cómo? Para mí es más cotizada una mujer bisexual que una lesbiana. Puede Para ser mí. también, sí, puede ser. Cuando vos decís para mí, no estamos hablando de Franco, están hablando las representaciones sociales por tu boca. Es lo que uno, con la matriz con la que uno viene, ¿se entiende? Pero es re importante sacarle el nombre y apellido de quien lo dice, sino traerla y analizarla, porque estas son las categorías que lo que tenemos que aprender a ampliar nuestro universo. Porque si no tenemos bien registrado qué nos va pasando a nosotros con nuestras representaciones sociales, ya les digo, nuestras prácticas médicas van a estar haciendo daño, como por ejemplo, una es invisibilizar, directamente tener a alguien delante y no tener ni idea que es una persona intersex, o una persona pansexual. Y ahí que dice, sí, bola, no sé qué, están hablando de algo cotizada. Sí, está bien. Quería destacar lo importante de remarcar la categoría travesti en Argentina. Maru, estás diciendo, por lo que dice Berkins, Sosa, Villada, visibilizar a esas travestis invisibles durante tanto tiempo y cómo fueron tratadas por la sociedad. Cuando hablan de genocidio hacia ellas. Un libro muy movilizante es Las malas de Camila Sosa Villada. Claro, en Argentina la palabra travesti forma parte de una identidad sexual. Mientras en el mundo forma parte de la vestimenta, y que vos no puedes ser heterosexual travesti, lesbiana travesti, en Argentina es una identidad sexual per se, porque históricamente nuestras primeras personas trans se autodefinieron como travesti, no porque se la definían, sino porque la gente le decía las travestis, y tomaron ese nombre como algo propio para identificarse. ¿Se entiende? Entonces, como parte de lo que dice Maru, es así, lo que dice el colectivo, es decir, bueno, yo tengo un cuerpo travesti. Y actualmente se está pensando en lo que es el cuerpo travesti. Es este cuerpo en donde, por lo menos, no aparece esa transformación transexual que se busca en otras partes del mundo. O sea que si yo me tengo que parecer al varón, tengo que parecerme al estereotipo del varón, sino que pueden convivir en mí un montón de dimensiones a la vez, por más contradictorias que sean. Y igual, históricamente la palabra también viene de otro aspecto de esto, que es la marginalidad y los códigos contravencionales. Travestido era un delito, una contravención, y era un lenguaje policial. Travesti deriva de transvestido. Sí, ese travestido estaba condenado, y de esa condena está la marginalidad y la explotación sexual, porque además de lo que hablabas sobre el mercado de qué cotiza o no cotiza en el mercado de la pornografía, en lo sexual la explotación y la mercantilización también tiene que ver con cómo se trata y cómo se contamina la representación social. Hay un manejo mercantil de la vida de la sexualidad que complica históricamente todo esto. La condena, el tabú y la explotación que hay en lo prohibido todavía sigue estando, por más que estemos con la cabeza mucho más abierta. Sí, ahí cerrando, para también tener un poco de ciertas conceptualizaciones, es bueno que se puedan llevar esta pregunta. De estas 4 categorías de las dimensiones de la identidad sexual, que por lo menos hoy conocemos, ¿cuál creen ustedes que es la modificable? La que uno puede manejar, y cuáles son las que uno no puede manejar, que ya es así y bien así.
La orientación podemos cambiar. El deseo de una persona a otra. Sí, pero yo digo cambiar, por ejemplo, si vos, por ejemplo, decís, me pongo un ejemplo conmigo, si yo soy homosexual, y yo no quiero ser homosexual, quiero ser heterosexual, ¿puedo cambiarlo? No. ¿Se entiende? Puedo fingirlo, puedo, si querés, tener relaciones con chicas y qué sé yo, pero cuando esté en mi lecho de muerte y tenga que sincerarme conmigo mismo, digamos, ¿cierto? Es lo que me preguntaba de pronto la compañera. Algo de la orientación, ¿uno puede elegir de quién se enamora? No. Vieron que no. Uno puede decidir qué hacer con eso que se me instaló, que es otra cosa, ¿se entiende? Pero no sé si uno puede decidir elegir de quién se enamora. ¿Uno puede cambiar su sexo biológico, sus genitales? Sí, tenés. Sí. Con cirugías Con y con otras cirugías, cosas. con Sí, ¿no es cierto? hormonas. Pero eso todo con cosas artificiales, como desde la afuera, digamos, ¿no es cierto? Pero así como una varita mágica, no. Y la identidad de género, hoy se sabe también que es algo que no... Cuando uno va preguntando, te voy a preguntar a cualquiera, que te estoy mirando acá en este cuadradito, ¿desde cuándo te diste cuenta que eras mujer? Porque a todos le preguntan, ¿desde cuándo te diste cuenta que eras trans? La pregunta es, ¿desde cuándo te diste cuenta que eras cis? Se dice que por lo general uno lo tiene definido desde chico y con el paso del tiempo lo va desarrollando y también depende del entorno en el que se desenvuelve, si esto es aceptado, lo va a expresar de cierta manera. Sí. Y por eso también ahí se pide mucho a los padres que muchas decisiones las tome el nene o la nena y no, por ejemplo, o sea, si el nene te dice, quiero un regalo y le regalas una muñeca a una nena, ya como que le estás condicionando, por ahí ahora se alega mucho más al deseo y a la elección que tiene el niño para que lo que él decida sepa que no va a estar mal, pero así fue nuestra generación, ni siquiera fue del todo así, son por ahí más las generaciones de los nenes que ahora son chiquitos. Por ahí nosotros, depende del entorno de cada uno, va a ser cuando te das cuenta qué es lo que sos. La identidad, hoy se entiende, la identidad de género, hoy se entiende que tampoco es algo demasiado como modificable. La experiencia es desde cuando yo, Federico Fujimi, me di cuenta que era cisgénero, nunca me lo preguntaron incluso. Yo nunca cuestioné si era varón. Siempre me sentí varón. Lo que pasa es que sí la cuestionamos a la gente trans. Y le pregunté, ¿de cuándo te sentís así trans? ¿No? La única que es variable es la expresión de género. Es así, voluntariamente uno puede entrar y salir. ¿Me siguen? Es la única. Igual hay otras dos que también son variables, pero para mí son involuntariamente variables. Tipo un montón de personas que fueron como cambiando su orientación o que primero decían, no, yo soy bisexual y después se dan cuenta que eran gays o esas cosas, tipo hay un montón de historias así, pero no es algo tipo que ellos decidían. Claro, no porque a propósito, bueno, como dijo alguien, bueno, ahora está de moda ser gay, entonces vamos con la moda. Es algo que, bueno, uno va accediendo, pero porque también le van haciendo, digamos, ¿no es cierto? Nadie circula como diciendo, ay, a mí me pasó esto, ¿por qué me pasó? Sino que... Tampoco podés decir, yo soy gay sin saber, sin haber probado que eso es lo que te gusta, o sea, vos decís, me gustó un hombre, o sea, me atrae un hombre, y cuando estás con esa persona decidís si te gusta estar con un hombre o si no te gusta la relación por lo general con los hombres. Si es no... más o menos así, ¿no? Porque igual eso me parece que es, porque quizás eso se lo cuestionan a las personas homosexuales, como que, bueno, vos sos homosexual, pero ¿estuviste con alguien realmente como para saber? Pero cuando aún no tenemos heterosexual nada y nos gusta alguien del sexo opuesto, nadie nos cuestiona, pero ¿cómo sabes si en realidad no estuviste? ¿Cómo sabes que sos hetero? Es como que solo se lo cuestionan a las personas que no son heterosexuales. Sí, bueno, ahí se pone en juego, ahí Franco dice, bueno, hay que probar de todo. Bueno, y de todo, y mientras en respecto a lo sexual, hay lo que se llama justicia erótica, que tiene que ver con cómo hay que medir las relaciones o el deseo, no con estas categorías, sino que por el nivel de coerción que puedan tener entre quienes están en la relación.
Coerción significaría el nivel de manipulación o el nivel de forzamiento sobre la relación. Si hay acuerdos, entonces vamos bien, hay que medirlo desde los acuerdos. Ya después si tenemos pene, género, así o así, es otra cosa. Gail Rubin dice, la justicia erótica pasa por este lado, digamos, ¿no? Y con tiene lo otras de cosas. probar, tipo, no siempre es así como una regla, o sea, un montón de gente que tipo, puede probar diferentes personas y no les gusta para nada, o yo, por ejemplo, siendo heterosexual, tipo, con varones, hay veces que no me causan nada, y no es que se rechaza el sexo en general, en general, sino que la persona no más. Sí. Que no sé, El y un tema, montón el también tema- hay gente que dice, bueno, el tema del probar no termina de definir algo en particular. El mensaje también para poder darles es que estas categorías no dejan de encorsetarnos lo que es la dimensión humana, como para poder entenderla, pero uno es más allá de estas categorías. De hecho, por ejemplo, teoría queer dice, detonemos en las categorías ya, porque no nos dejan de traer sufrimiento. Encasillarme en heterosexual toda mi vida, encasillarme en homosexual toda mi vida, que mi vida es una sola y finalmente todos buscamos la felicidad, digamos, ¿no? Entonces, las categorías no dejan de traer cierto sufrimiento. Y el otro mensaje fuerte es 3 palabras para traerlas acá. Da vuelta el tutti frutti y escribí esta palabra. Aceptación. Escribíla. ¿Cómo estás? Santiago. Eso. Gracias. Y vos que estás en la pantalla, miren, 5 pantallas, se está yendo gente. Agostina Escudero, escribí. Aceptación, abajo. Respeto y abajo tolerancia. ¿Cuál de estas 3 palabras creen que puede ser una buena guía de buenas prácticas médicas? El respeto. Ajá. Las 3. ¿Las 3? ¿Se puede elegir las 3? Ah, qué vivarachos. No, che, hay que ser persona política, elijan una, a ver qué. Se llama el ejercicio de abismamiento. Abismamiento es cuando uno dice, bueno, la realidad pueden ser los 3, pero vayamos a analizarlo al extremo, abismarlo. Pero no hay nada que tolerar, digamos. Onda, ¿qué me calienta a quien le gusta el otro? No debería ser tema directamente. Yo no tengo por qué tolerar nada, digamos. Es una cuestión de respeto. Claro. Está bueno, pero acá sí te traigo a vos como el doctor Ruiz Lucero ya. ¿Se entiende? Que no es muy diferente a Santiago Ruiz Lucero, sino que ya estás en función de médico. ¿Cuál de estas 3 palabras sería la que va a guiar buenas prácticas médicas? Yo creo que es respetar. Para mí también respeto. Pero porque, no por su Sí, condición, también orientación respeto. sexual, sino porque tenés que respetar a cualquier paciente. todos, O sea, sí. a mí realmente no tendría que afectar en a la hora de trabajar cómo te sentís identificado, quién sos, cómo sos, porque vos venís a mí acudiendo a una consulta y yo como profesional te tengo que tratar bien y te tengo que atender como a cualquier persona porque te respeto porque sos persona, no por qué es lo que sentís hacia otra persona. Para mí la aceptación sería para uno mismo. Bueno. Que tipo yo me acepto tal y como soy. El respeto es hacia los demás. Te digo que también obviamente para uno mismo, es pero como una también campera para los demás. reversible igual, ¿eh? También me parece que tipo con el tema de aceptación es que claramente siempre va a haber alguien que no va a aceptarlo. Lo importante es que vos no puedes obligarlo, pero sí puedes, pero sí puedes decirle, bueno, pero por lo menos, aunque no lo aceptes, aunque no estés de acuerdo, y bueno, respetalo. Sí. Y tolerar Profe. implica, sí. Hola. Yo también creo que el respeto como que engloba las 3 y por ahí los principios de la otra persona pueden ir en contra de los tuyos, pero eso no te involucra, como que simplemente respetándola ya estás haciendo de tu parte como médico también. Sí, bien. Bueno, nos los enseñaron ustedes. Nada más para repasar la palabra tolerar, implicaría y que me lo banco, pero hasta ahí, y se me chisporrotea, ¿viste? Cierta intolerancia. Respeto implicaría que, como decían las compañeras recién, que puedes estar hasta no de acuerdo con tu modo de vivir, pero venís porque tenés dolor de garganta y te quiero dar una mano con eso. Digamos, me siguieron, te doy el oído
y bueno, qué sé yo, estamos hasta en partidos políticos diferentes, política partidaria diferente, pero yo estoy para darte una mano con ese dolor de oído. Bueno, ¿qué opinan de este? ¿Les gustó el Tutti Frutti de la diversidad? Sí, profe, estuvo re bueno. Sí, profe, estuvo re bueno. Muy bueno, profe. No sé Profe, si yo tengo definimos. una duda Sí. con respecto a todo lo que hemos trabajado en la galletita. Esta galletita va a estar siempre en constante cambio y uno como futuro médico tiene que siempre intentar enfocar esa galletita al paradigma actual de identidad, al paradigma actual de género, o tenemos que a la hora de atender a un paciente tener en cuenta todos los paradigmas de lo que es un género, lo que es una persona, lo que es una mujer. ¿Cuál es la idea que nos tenemos que llevar de decir, bueno, el día de mañana vemos a la mujer como delicada o vemos a la mujer como el nuevo paradigma de lo que es la mujer? Bien. Primero decirte, Lucía, que vos ya estás siendo médica. No tenés la matrícula, pero te puedo asegurar que en tiempos de catástrofe, como fue el coronavirus, ustedes como estudiantes han salvado vidas. Y ayudaron un montonazo. Por ejemplo, a mí me vacunó una estudiante de medicina me vacunó con mi primera Sputnik. Una estudiante de medicina me suturó la mano. Estuve podando, me corté, y en la guardia me suturó una estudiante de medicina que obviamente tenía una residente de primer año que le iba indicando y me dejó la mano perfecta. Entonces, primero eso, decirte, solamente te lo digo a vos, Lucía, el resto no, ¿eh? Pero bueno, sí, eso, están siendo ya. Si no se lo empiezan a creer que son médicos y médicas o médicas ya, no se lo van a creer nunca. Así que basta de decir en el futuro, ahora, ya. Segundo, la galletita de jengibre, ¿sabes para qué sirve? Porque te van a venir gente a tu consultorio, o a la guardia, o en una internación, o haciendo políticas sanitarias que estén en tu nivel de deconstrucción respecto al mundo. Pero va a venir gente que tiene otro tipo de edad, o tiene más años en el mundo, y viene con otros modelos, y vos tenés que poder entenderlos. Entonces, poder conocer cómo se definió homosexualidad en otros momentos de la historia también te permite, porque le vas a permitir entender sus sufrimientos, sus fiestas, sus alegrías, y sus secuelas en su cuerpo, porque vivió ese cuerpo en esos momentos históricos y transitó todos estos. Entonces, si es verdad que esta galletita de jengibre, conforme pasa el tiempo, tiene que ir cambiando y poder entender lo femenino y lo masculino en sus extremos, hay que poder actualizarlo todo el tiempo. Yo quise trabajar un poco un modelo que cada vez está más de modé, y tendríamos que poder trabajarlo como del otro lado. Pero si lo empezamos a trabajar con lo contemporáneo, nadie analiza lo que pasó antes. ¿Me seguís? Entonces es re importante mirar un poquito de esa historia. Bien. Bueno. La galletita es un buen ejemplo de cómo va cambiando el pensamiento científico, el paradigma de analizar todo nada más que en dos categorías, que era así de rígido. Hoy necesita al menos esas 4 dimensiones que se muestran en las galletitas, y probablemente sean 5 mañana con esto que yo acoté. Es una forma de entender mejor una situación que va a seguir cambiando, que es fluctuante, que depende del contexto sociohistórico, como decíamos, así que no es fija ni te va a permitir resolverlo. Sí te permite ver que es un aspecto complejo que tiene múltiples dimensiones y que están interactuando todas, y eso es lo que de lo que estuvimos hablando todo este tiempo, lo que explica también Fede, y creo que el dibujito de la galletita, para entender que hay más de una dimensión, lo grafica bien, y insisto, 4 por ahí no alcanzan. Sí. Y una cosita más para dejarles, cada vez que aparezca la novedad en sus vidas, sobre todo en sus vidas de médicos y médicas que están siendo, cuidado con interpretarlo como una amenaza, porque la novedad les va a ser la mejor maestra. Novedad significaría cuando uno está delante de algo y vos decís, ay, esto no tengo ni idea cómo lo leo esto, digamos, ¿qué estoy viendo? Digamos, ¿cierto? Arrimate, acércatele, tratá de entenderle, porque hay algo que está ocurriendo ahí delante tuyo. Y a nosotros en medicina nos pasa mucho, se nos arrima mucho la novedad, pero lo primero que nos pasa es diciendo, ay, esto... Y se nos pone la cara toda como arrugada. Atenti, porque la novedad trae cosas, como dice Roberto,
sale de estas 4 categorías o estas 4 formas de entenderlo, aparece algo nuevo. Alejandra Mercado, ¿dónde estás? Por ahí. ¿Estás todavía viva? Yo estoy al lado tuyo. Estoy al lado tuyo. Ah, bueno, Ale, dedicanos una palabra como cabeza de la cátedra respecto a esto. Bueno, yo como siempre te agradezco, Fede, este brillante tutti frutti que nos das y todos tus conocimientos. Bueno, agradezco la participación de las chicas, los chicos y las chicas, que siempre participan mucho y se quedan hasta el final, porque esto es realmente abrirnos la cabeza. Sé que muchos de los chicos y las chicas esto ya lo tienen muy deconstruido, como dicen ellos, pero bueno, sé que hay cosas que aprendieron, siempre se aprende algo, siempre aprendemos cosas, y lo bueno es que estén dispuestos a seguir aprendiendo todo lo nuevo que aparezca, como dice Federico, porque esto es un camino que está en constante cambio, y que estén abiertos a las nuevas cosas, como dice Fede, no le tengan miedo. Y siempre recuerden estas palabras que dijo Fede, y sobre todo el respeto a lo diferente. Recuerden mirar los videos que les pusimos en el caso, no sé si ya lo vieron el video, es un video hecho por los uruguayos, no me acuerdo nunca el grupo, ¿cómo se llama, Fede? Que lo hizo. Ovejas Negras. Ovejas Negras, que es un lindo ejemplo para que empiecen a practicar desde ahora, porque es algo que cambia fundamentalmente cómo se siente el paciente del otro lado cuando cambiamos simplemente la forma en que preguntamos, en la forma en que nos comunicamos, y cómo podemos respetar al otro desde la anamnesis, ¿no? Desde el hola, ¿cómo te va? Desde abrir la puerta y llamar al paciente. No sé si lo vieron, si pudieron verlo al video, pero les recomiendo que lo hagan, y bueno, y a sus compañeros que no pudieron asistir, recuérdenle que hay un trabajo de recuperación que Fede va a poner en la página, y tienen que subir su tutti frutti como tarea. Voy a armar la tarea en Petco, pero la van a ver visible recién el viernes a la noche. Así que ahí van a ver que aparece un plazo para poder subir, así que sáquenle fotito a lo que han producido. No lo traten de completar con nada, no es que tienen que ponerlo correcto. Ese tutti frutti es anónimo incluso, no voy a tratar de fijarme, ay sí, esto lo hizo Serena, sí, esto lo hizo Agostina, no. Se va a tratar de como en algún momento sistematizar para seguir buscando cuáles son las representaciones sociales actuales de, por ejemplo, esta palabra. Es eso, así que se va a usar como para investigación anónima totalmente. Sí, bueno, miren un abrazote. La cosa es que este año Fede nos despachó con una palabra nueva, que hasta ahora No en binaria. todos los años que hicimos el Tutti Frutti es la primera vez que nos aparece la palabra no binaria, así que como les digo, esto cambia todos los años y sigue, y va a seguir cambiando. Como decía Roberto, las categorías por ahí van a seguir ampliándose. Y dicen Agos Escudero que miren Sex Education, la serie. Sí, está bueno. No sé si algún tutor o tutora quiere compartir algo de lo que fui pensando. Y ya cerramos. Yo agradecerte, Fede, también, agradecer la participación a todos los que participaron, y que esto una vez más demuestra, digamos, la importancia del taller como constructor de conocimiento, digamos, como constructor de conocimiento, como constructores de respeto y como constructores de ciudadanía y democracia. Nada más, gracias. Gracias, Adrián. Dicen que miren The Danish Girl, peliculón que adoro, y que se las recomiendo también. La chica de Eso decía. Sí. Gabriela recomienda esa película, Fede, que la hemos usado en el taller también. Sí. Así que muy bueno. Y si quieren ver algo de lo que es el estereotipo dentro del mundo cis heterosexual, si tienen Netflix, miren Memorias de una Geisha, súper interesante. Ahí ya sería meterse como en el mundo tan complejo que es el mundo heterocis, que bueno, estuvimos viendo como lo otro, digamos, pero el mundo heterocis tiene una complejidad, por ejemplo, Memoria de una Geisha tiene de todo para mirar ahí, sobre todo en el mundo de la mujer y del varón. Bueno, abrazotes, buen retorno. Disculpe, ¿Sí? ¿por dónde Yo me quiero despedir. ¿En qué parte de Petco subimos el Tutti Frutti?
Todavía no hice la tarea. Ah, La tarea buenísimo. significaría Dale, le poner el esperamos. link y esas cosas. Yo cuando la esté hecha le voy a escribir. Dentro del Va a caso estar dentro 3, del caso 3, va a eso estar sí. subida la tarea. Bien, dale, muchas gracias. ¿Cuándo Bueno. cierra el cuestionario? ¿Cómo? Cuestionario, ¿la tarea esa? No, el que hay ahora del embarazo y esas cosas. Ah, El no sé, cuestionario Ale, se ¿sabes? cierra, El trabajo en campo. la semana, el miércoles de la fase 3, ¿no es cierto, Roberto? El miércoles de la semana de la fase 3 se va a cerrar el cuestionario. Sí, se podría cerrar el martes, no sé, eso. No, no, El último día posible es el miércoles de la fase 3, ¿sí? Porque si no, no pueden trabajar con nada. el miércoles de la fase 3, como hicimos con el anterior. Bien. Ah, el Tutti Frutti conviene que lo puedan subir, si pueden en PDF, mejor, pesa menos y no nos interesa modificar, no tiene que ser editable, pero y si es en fotito, el formato que puedan, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, agradecidos y bueno, a seguir caminando, entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Sí. Gracias por la participación, gracias. Chau, chau, muy bueno. Chao, chao.